Hola Dominicana, gracias por permitirnos el privilegio de llevar nuestra voz, nuestra producción televisiva, las entrevistas, opiniones y reflexiones junto a nuestros invitados e invitadas. En las últimas semanas nos hemos esforzado por tener en nuestro espacio a candidatos y candidatas a nivel municipal. Hemos estado conversando sobre las propuestas, sobre los proyectos políticos, la formación y toda esa experiencia en el área municipal que vendría a aportarnos a la ciudadanía mejores responsabilidades y soluciones en estos comicios del próximo domingo 16 de febrero. En esta edición vamos a compartir nuestras últimas 2 entrevistas, las cuales se realizaron, repito, hace ya varias semanas. Hemos estado alternando la participación entre mujeres y hombres, diferentes niveles de regidurías, de alcaldías, para que ustedes tengan una plataforma, un portafolio lo más amplio posible, como es propio de nuestro proyecto Así las Cosas. Iniciamos estas conversaciones. Gracias por la sintonía. Continuamos en Así las Cosas. Muchísimas gracias por permitirnos la conversación junto a candidatos, candidatas. Qué bueno conocer de sus propuestas. También la formación y el propósito de participar en la política partidista, porque de una forma u otra estos hombres y mujeres han estado inmersos en movimientos sociales, en diferentes agrupaciones y han hecho por el país desde diferentes plataformas. Recibimos en Así las Cosas al licenciado Nilo de la Rosa, quien es candidato a regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Partido Reformista Social Cristiano y aliados, este programa de trabajo que vamos a desarrollar en unos minutitos. Pero antes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Encantado, Tatiana. ¿Cómo va todo? Buenos días a todos, muy buenas a todos nuestros televidentes. Mucho trabajo en estos días. Así es, pura candela, como dicen. Claro. Las elecciones están ahí. El próximo 16 de febrero vamos a elegir, o nos van a elegir a nosotros, los regidores y a nuestros alcaldes directamente por primera vez en la historia de República Dominicana. ¿Qué implica eso, que sea directo en esta ocasión? Fíjense, la ley 157-13, que es una ley del año 2013, dispone que a partir del año 2020 no habrá arrastre entre el candidato alcalde o candidata alcaldesa y los regidores. Hasta el año 2016, los ciudadanos solamente votaban por el alcalde. Había una lista cerrada con un orden del 1 hasta la cantidad de regidores que tiene la demarcación. En nuestra demarcación son 13, en la circunscripción 1, y el Distrito Nacional completo son 37. De manera que por acumulación de votos del alcalde, entonces iban saliendo también los candidatos a regidores. De manera que el que estaba de 1 y de 2 y de 3 salía seguro. Exacto. Pero ya no va a ser así. Todavía hay gente y la Junta Central Electoral no está haciendo el trabajo en ese sentido. De promoción. No lo está aclarando. Todos vamos a votar por nuestro alcalde, nuestro vicealcalde, en nuestro caso Johnny Ventura y Joni Estrella, y vamos a elegir directamente a nuestro regidor. Es decir, de las 13 posiciones que hay en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, vamos a elegir un candidato a regidor. En este caso, el número 2, Nilo de la Rosa. La C1 del DN es muy complejo porque tenemos muchas situaciones que resolver, pero también el público es distinto, es más empoderado, más formado, existe una mayor riqueza económica en este territorio, por lo que llegar a esos votantes amerita unas estrategias muy diferentes a las tradicionales que vemos en nuestra historia dominicana. ¿Cómo han hecho ustedes para llevar el mensaje, compartir los programas a desarrollar? Fíjense, Tatiana, las propuestas. Realmente el país prácticamente se divide en dos circunscripciones, la 1 del distrito y el resto del país. Esa es una circunscripción muy compleja. Tú mencionaste una serie de características sociológicas, pero también es la que tiene todos los poderes del Estado. Todas las instituciones públicas están aquí, o su gran mayoría.
También nosotros tenemos la mayoría de las universidades. Pero en vamos nuestra a circunscripción. agregar, Ahora bien, Nilo, esa desigualdad social económica también donde se ve con mayor claridad es en el distrito, porque usted tiene la torre, pero tiene el barrio popular, empobrecido, vulnerabilizado, ahí detrás en muchos territorios. así es una circunscripción de enclaves de pobreza. Así es. Vamos a decirlo así, de alguna u otra forma. Cada sector tiene un pequeño sector. Tenemos la yuca, con los otras habilidades, Praditos, otras Manganagua, el necesidades. Manguito, exactamente, Eso es con así. necesidades abismalmente diferentes al sector macro que lo alberga. En este caso, por ejemplo, tenemos Anaco y tenemos la yuca. Así es. Por ejemplo, y esa circunscripción se caracteriza mucho por esos niveles de desigualdad. Ahora bien, nuestra campaña, nuestra forma de hacer política, dista mucho de la forma tradicional clientelista con la que se ha ido manejando algunas candidaturas, no solamente en otras circunscripciones, por ejemplo la 3 y la 2, también en la 1 hay algunos candidatos y algunos partidos políticos que han basado toda su campaña puramente en el dinero. Nosotros lo acabamos de ver ahora en Navidad. Mientras algunos repartían 50 cajas, 100 cajas, otros repartían 500. Nuestra candidatura se basa en las ideas, en el contacto, familia por familia, en las redes sociales sobre todo, y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esa circunscripción es la más sensible a los medios de comunicación. Es la más sensible a las redes sociales. Y además de eso, es la más sensible a las propuestas realistas. Nosotros hemos llevado una serie de propuestas a la ciudadanía con el fin de que la ciudadanía sepa lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a empezar con esta propuesta porque son muchas y me gustaría que las detallaras. Ese cambio de policía municipal a guardia municipal, ¿por qué? Nuestra propuesta se basa en 4 ejes fundamentales. Primero, la seguridad ciudadana. Segundo, todo lo que tiene que ver con la movilidad, es decir, el tránsito y el transporte, no solamente de personas que andan en vehículos, sino muy especialmente el ciudadano de a pie, que es la gran mayoría. Claro, la gran mayoría. También tenemos todo lo que tiene que ver con la inclusión de poblaciones con alguna discapacidad y las personas de la tercera edad, es decir, los mayores, las personas de una edad muy mayor, y también todo lo que tiene que ver con el deporte, la cultura y el medio ambiente. Eso está en un solo renglón. Bien, Ahí se desprende la seguridad, de la pregunta que te hacía, del cambio de nombre. Exactamente. Miren, nosotros nos basamos básicamente y tenemos un enfoque muy especial con el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es la razón principal por la cual la mayoría de los dominicanos que dicen que se quieren ir, que son más del 50%, Sí, según la Oficina Nacional de Estadística, menciona claramente que el problema es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es una competencia exclusiva de la Policía Nacional ni del Ministerio Público. Los ayuntamientos están obligados no solamente a participar, sino a dirigir todo lo relativo a la seguridad ciudadana en sus territorios. Así es. Por lo tanto, nosotros tenemos una serie de propuestas que van básicamente a fortalecer lo que hasta ahora se ha llamado a la policía municipal, que la gran mayoría de la gente o no la conoce, no conoce sus funciones, o sencillamente no se le tiene respeto. Pero es un tema del ciudadano. La gente debe reconocer la autoridad, no importa si tiene un arma o no. Es un cambio de cultura. Cuesta más, es cierto, pero lo ideal es que no tengamos armas en las calles. Eso es lo ideal. Bueno, pero realmente recordemos Tardará. que lo dice la Constitución de la República, la base fundamental del Estado Dominicano es el ayuntamiento. Y el monopolio de la fuerza y el monopolio de la violencia, con el fin de mantener la seguridad y el orden público, radica en el Estado Dominicano. Lamentablemente, el ayuntamiento sí necesita tener, no solamente porque pueda o no quererlo, los regidores o el alcalde, es porque la ley obliga, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que responder sobre todo a las labores de prevención del delito. Claro. Todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, le corresponde al Ministerio Público dirigir eso, y la parte de todo lo que tiene que ver con la persecución, eso le corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Pero en todas las ciudades organizadas, de países más o menos organizados, a lo cual nosotros tenemos que aspirar,
las policías que pertenecen a los ayuntamientos son las que básicamente se encargan de la prevención del delito callejero. Cuando ustedes hablan de consejos vecinales de defensa, ¿a qué se refieren? ¿A qué nos referimos con eso? Fíjense, hay una línea moderna ahora y eso yo lo tomé de los programas de gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. Recordemos que Álvaro Uribe fue el presidente más exitoso en Colombia en materia de seguridad pública. Prácticamente acabó con el terrorismo, acabó con la guerrilla y acabó con el narcotráfico. Luego pasaron otros gobiernos y las cosas han cambiado. Pero ¿en qué se basó esa experiencia del gobierno de Uribe en Colombia? Se basó en la integración de la comunidad en las labores de vigilancia pública. Es decir, que esa distancia que siempre ha existido y esa, vamos a decir, esa desconfianza que siempre ha existido entre el uniformado policial y el ciudadano, este presidente se encargó de destruir esa distancia, de manera tal que la ciudadanía se integraba a las labores de la policía organizadamente, no cada quien, sino organizadamente, y la policía se integraba de una forma más compenetrada a la comunidad. Las juntas de vecinos, nosotros tenemos que resucitarlas. Ahora mismo, por lo menos en la capital de la República, eso es prácticamente infuncional. Por una razón sencilla, porque las juntas de vecinos no tienen una representación formal en el ayuntamiento. Formal. Exactamente. Cuando te refieres formal, ¿es reconocida por alguna ley normativa, ordenamiento o qué? Existen las leyes. Hay una ley que regula lo que tiene que ver con las juntas de vecinos, pero los ayuntamientos no tienen un espacio formal de integración de lo que tiene que ver con las juntas de vecinos. Nosotros vamos a formalizar eso. Okay. Las juntas de vecinos van a estar representadas legalmente ante la alcaldía y ante el consejo de regidores y las vamos a integrar a las labores de cooperación con la policía municipal o la guardia municipal, como nosotros estamos proponiendo que se llame a partir del año 2020. Es decir, que no va a ser una labor solamente del ayuntamiento, es que la población se va a sentir parte y va a formar parte de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es lo que nosotros estamos buscando. Claro, hay un aspecto muy importante a nuestro entender en cuanto a la movilidad, la nacionalización de los nombres de las principales avenidas. ¿Cuántas veces hemos criticado, cuestionado o reflexionado en el tema de George Washington, de Abraham Lincoln y todas las avenidas? John F. Kennedy. Que ok, felicidades por allá, Estados Unidos de Norteamérica, pero en República Dominicana, a ver, ¿cuáles fueron los aportes? Y esto, ¿desde dónde se rescata la idea? Así es. Fíjense, nosotros hemos tenido una posición histórica como Partido Reformista Social Cristiano, y recordemos que esas avenidas fueron construidas por nuestros gobiernos, comenzando por ahí. Pero hemos cuestionado el hecho de que esas grandes avenidas, que son las más importantes en la capital, invisibilicen a los personajes históricos de nuestra nacionalidad. Mujeres y hombres, espero que también tomen en cuenta a las mujeres en las páginas de nuestra historia. No, indudablemente. Cuando usted anda por la capital de la República se dará cuenta que personajes históricos son tomados en cuenta para calles y callecitas y callejones. Sin embargo, las grandes avenidas donde se concentra el poder económico, el poder comercial y el poder político, tienen otro nombre que realmente la gente no sabe cuál fue el aporte. ¿Cuál fue el aporte de Winston Churchill a República Dominicana? O de John F. Kennedy a República Dominicana, o de George Washington. Cuando George Washington hizo lo suyo, nosotros todavía éramos colonia de España en este país. Entonces, nosotros tenemos que educar. ¿Dónde está Sebastián Lemba? Por ejemplo, que es un gran personaje que por ser negro y por ser africano... Debería ser la Kennedy Lemba. La Lemba. La avenida Sebastián Lemba. Entonces, esa es la idea. Personajes como Charles de Gaulle, que ya sería en otro ámbito municipal. Bueno, pero eso es un personaje extranjero, que la gente sí sabe, fue presidente francés, pero fue el único que salió a defender este país en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando la invasión norteamericana de 1965. Es decir, por decir uno. Por decir uno. Entonces, también, señores, no solamente los monumentos, los nombres de calles, los nombres de avenidas, eso es una labor educativa también de las autoridades. Cuando nosotros reconocemos a una persona con una vía importante, le estamos diciendo a la niñez y a la juventud, investiguen quién es esa persona. Claro, por algo se reconozca llama su legado. Así.
Por Por supuesto. algo se llama así. Mira, en cuanto a inclusión social, deporte, cultura y medio ambiente, de las propuestas más importantes, esa normativa de fomento al turismo histórico, por ejemplo, eso lo harían en conversación, ¿no? Y alianzas con las instituciones que velan por eso. Se supone que el plan está ya estructurado como para que sea posible, se cuenta con el presupuesto para ello. Independientemente de quién esté en el gobierno, ¿tú crees que estas alianzas sean concretadas? Sí, mire, esas alianzas Que a veces no impiden deben muchas estar cosas. sujetas, Tatiana, no deben estar sujetas a la simple voluntad de una autoridad municipal o de una autoridad del Poder Ejecutivo. Sí. Es que la ley exige y por eso consagra el principio de cooperación entre los poderes del Estado. Nosotros, como autoridad municipal, es decir, como consejo de regidores y como alcaldes, nosotros tenemos que tomar control de lo que es el turismo histórico y el turismo religioso. ¿Por qué? Cuando usted sale de República Dominicana, ¿qué es lo que se vende de República Dominicana? Alcohol, Se mujeres, vende alcohol, playa, mujeres, bachata, playa, pelota. bachata y pelota, exactamente. Sí. Y la riqueza cultural nuestra, ¿dónde queda? Claro. Y la riqueza La histórica nuestra, ¿dónde queda? Pero la riqueza gastronómica nuestra, ¿dónde queda? La capital de la República, por gracia o por disposición del Espíritu Santo, no tiene playas. Nosotros no podemos vender un turismo de playa, un turismo típico, de esos que se venden, de grandes resorts, en Punta Cana o en Samaná, etcétera, etcétera. El único turismo que nosotros tenemos es un turismo histórico. Aquí tenemos, recordemos, que las primacías de América están aquí. Claro. Y nosotros no explotamos eso. No decimos nada. Cuando nosotros vamos a la zona colonial, apenas vemos 1, 2 o 3 turistas que vienen porque vinieron en un crucero de tantas islas en el Caribe que o lo traen en guagua desde el polo. Entonces, claro, existen, van por a la ejemplo, casa existen lo que es el clúster turístico Chabón. de Santo Domingo, que es un intento del sector privado, exactamente, que es un intento del sector privado de fomentar esta clase de turismo en República Dominicana, pero la autoridad municipal no participa de eso. Nilo, aquí hay que incluir también en esas propuestas, las deportivas, culturales, a ese que tenemos un 30% de ninis, muchachos que ni trabajan ni estudian, porque en el ocio, en las actividades deportivas está la mejor forma de recreación, de desarrollo, de integración, de respeto, de unidad, que se pueden aprovechar en los sectores más populares de aquí, de la UNO. Así es, no solamente de la UNO, recordemos que el regidor es el regidor de toda la ciudad. Lo que pasa es que nos elige una circunscripción, pero somos legisladores de toda la ciudad. Igual pasa con los diputados. Qué bueno que recordaras eso. Igual pasa con los diputados de la República, que me he fijado que hay algunos que no están claros de cuáles son sus funciones. Y senadores también, candidatos a senadores que tienen una propuesta. Señor, cuando usted es legislador de la República, es de la República. Cuando usted es regidor del municipio, no de una parte del municipio. Por lo tanto, todo eso está pensado de una forma tal que no solamente la circunscripción uno se vea beneficiada. Obviamente, tengo que dirigirme a esa población porque es la población que va a elegir. Sin embargo, vamos a ser regidor de toda la ciudad. Ahora bien, ciertamente, como tú dices, Tatiana, déjeme decirle algo. Hay un dicho que dice que la oficina favorita del diablo, ¿usted sabe cuál es? A ver. Una mente ociosa. Ay, sí. ¿Por qué? Porque el ocio es la puerta de entrada a toda clase de vicios. Así es. Conocidos y desconocidos. Así es. Desde que usted tiene esa mente haciendo absolutamente nada. Por eso te lo planteo, nuestras comienza juventudes. A hacer de todo. Incluirlas. Ahora bien, esta juventud que no se, ya pasó más de anda por un 32%. 32. Ya. 32. Ha ido en aumento, a pesar de que el Poder Ejecutivo habla de un aumento de los empleos. No entendemos cómo sucede eso, pero realmente la población desempleada en el Distrito Nacional es alta, sobre todo en esta clase, en esta población que va desde los 18 años hasta los 35 años de edad. Recordemos que es la población que tiene más energía, más fuerza de trabajo y más voluntad. Nosotros estamos dirigidos básicamente a lo que es la seguridad ciudadana. Entonces, todas las otras propuestas que tienen que ver con el arte, la cultura, el deporte, van de alguna u otra forma direccionadas a garantizar el orden público también. Porque el orden público no podemos verlo como algo que solamente se gestiona a través de un arma de fuego. Claro. No, cuando nosotros sacamos a un grupo de jóvenes, a un colectivo, y
lo dedicamos a la cultura, a la música, al teatro, al básquetbol, al béisbol, bueno, pues es una población que ya el crimen y el delito perdió. Claro. Y lo ganó la ciudadanía. Claro. Niño o joven que toma un instrumento musical, una bola de básquetbol o un bate de béisbol, no va a empuñar el arma para ganarse la vida en otro momento. Claro. No lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos un enfoque de fomentar las iniciativas culturales, el teatro sobre todo, el teatro, la música y el deporte, o sea, reorganizar todo lo que tiene que ver con el deporte en coordinación con el Ministerio de Deportes de la República Dominicana. Igual el de Cultura, el de la Juventud. Bueno, pues éxitos, licenciado Nilo de la Rosa. Mucho trabajo en los próximos días. Sabemos que la agenda está cargada de mano a mano, de puerta en puerta, de visitar a la gente, a la circunscripción, a los votantes, a las votantes y a esa gente que debe seguir escuchando esas propuestas con profundidad. Así es. Muchísimo éxito. Candidato a regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Partido Reformista Social Cristiano, el PRCC y aliados. Así es. Y éxitos también a Johnny, a Joni y a todos los demás que están inmersos por primera vez y no en la política partidista. Así es. Éxitos. Después de la publicidad seguimos con Muchas Así las gracias. Cosas. Muchas gracias. De regreso, muchísimas gracias por mantener sintonía. Hablemos con Bartolomé Pujals, abogado, quien es el candidato a alcalde del partido Alianza País. Hablemos de Santo Domingo, hablemos del Distrito Nacional. Primero, empezar por la formación política, la experiencia que ha podido acumular en estos años en diferentes movimientos sociales, formación local, formación que le ha permitido ver la realidad de los distintos distritos, localidades, territorios, no solo hablar de temas municipales, hablar de democracia, de representación, de movimientos sociales que se han visto en conflictos muy serios en el pasado frente a un cambio en la política, la exigencia de los derechos que todos y todas debemos garantizar. Bartolomé, hay mucho que hablar contigo. Bienvenido nuevamente a tu espacio, a este programa que te vio hace muchos años y sigue abierto para todas las propuestas. Muchísimas gracias, Tatiana. Todavía recuerdo cuando hablábamos de democracia claro. Aquí en Así las Cosas. Mira, para quien no me conoce, yo tengo 33 años, soy abogado y en los últimos 12 años de mi vida he estado dedicado al movimiento social. Yo estuve en movimientos como el 4%, como la lucha por Loma Miranda Parque Nacional, por Marcha Verde. Ahora, hubo un momento que junto a un grupo de ciudadanos entendimos la necesidad de dar un paso hacia el frente. Tenía que tomar una decisión, o me iba del país, como hay muchos de mi generación que lo han hecho, o me quedaba aquí a participar para tratar de cambiarlo. O muchos que se quieren ir, más del 60% de los jóvenes. Totalmente. Y decidí dar ese paso hacia el frente. Creamos una organización política para la capital que se llama El País que Queremos, la cual salimos a buscar el reconocimiento electoral y luego generamos un acuerdo político con Alianza País para participar en estas elecciones. ¿Por qué la alcaldía del Distrito Nacional? Yo digo mucho que esto es una candidatura sobre todo en defensa propia, porque esto es una ciudad que nosotros estamos sufriendo las decisiones políticas que se tomaron hace 22 años y que han llevado a que esta ciudad se organice en torno al vehículo privado, en torno a la privatización de los espacios públicos, en donde nosotros se nos va la vida en los tapones, en donde no tenemos espacios públicos para recrearnos, en donde no tenemos áreas verdes para nosotros poder procesar todo el monóxido de carbono que se genera en la ciudad. En fin, una ciudad que cada día la gente prefiere estar en su casa antes que estar en la calle porque la calle se lo traga vivo. Y tú hablas de derecho a la ciudad, Totalmente. precisamente. Claro, por eso nosotros llamamos a esta propuesta una ciudad para la gente. Y le llamamos el derecho a la ciudad porque todos tenemos ese derecho a disfrutar el territorio en condiciones de igualdad. Yo, por ejemplo, en el tema de los espacios públicos, eso se ve muy concretamente. En el caso de la circunscripción 1, por ejemplo, nosotros vemos cómo las áreas verdes, cuando tú ves esta área, los estándares de área verde en función de los habitantes son entre 12 metros de área verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser entre 10 a 15 metros. Pero cuando tú te vas a barrios como la circunscripción 3, donde está Capotillo, Simón Bolívar, Mauricio Auxiliadora, Mejoramiento Social, tienen 0.3 metros de área verde, Tatiana. Es decir, no hay un disfrute igualitario del territorio. Y esta ciudad se ha construido, además, nosotros hemos identificado dentro de la gran deuda social municipal que existe, tres grandes ejes de nuestra campaña. El tema de la movilidad, el tema de los espacios públicos
y el tema de los residuos sólidos, es decir, de cómo nosotros comenzamos a ver la basura como una oportunidad y no como un problema. Porque lo cierto es que la ciudad de Santo Domingo, si en estas elecciones no se toman las decisiones que van a organizarla en función de los próximos 20 años, esta ciudad va a terminar colapsada. Es decir, no va a tener horizontes hacia avanzar en una ciudad en donde la gente pueda sentirse a gusto con ella. Una ciudad que sea humana, que sea sostenible, que sea inteligente, que sea verde, que sea segura. Y esa es la principal motivación y yo creo que sobre todo oportunidad que generan estas elecciones de febrero, de que nosotros podamos organizar esa ciudad por los próximos 20 años de una forma que responda a nosotros y no a los vehículos, no al cemento, no a la varilla. Hablemos de política y hablemos de las malas prácticas históricas que tiene el Estado dominicano, para no mencionar ningún gobierno en particular. El dinero muchas veces se impone, Bartolomé, y es una realidad, pero tampoco es menos cierto que la ciudadanía ha estado despertando, cambiando, modificando los criterios y también sus prioridades. Hay una población joven, mayoritariamente joven, que estará votando en estas elecciones, a quienes se les ha hablado desde diferentes plataformas y no con ese bla, 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 bla que estamos acostumbrados. Cuéntame, ¿cómo se convierte eso en una fortaleza para tu campaña? Tú sabes que es un discurso también conveniente que la vieja política ha empleado para que nosotros, los jóvenes, no participemos. Ahora, yo no estaría aquí si no fuera a través del movimiento social. Yo vengo de los movimientos sociales. Yo comencé a participar en los movimientos sociales porque no encontraba espacios de representación en los partidos políticos. Todas las encuestas dicen que hoy día el 60% de la gente se considera independiente de los partidos políticos. Y la vieja política sabe, por eso el presidente de la República dice que aquí gana quien más gente lleva a votar. Y eso yo creo que además de un reflejo de la debilidad de la vieja política, también es una fortaleza para candidaturas como nosotros, porque nos permiten a nosotros hacerle entender a la gente que cuando ellos no votan, otros deciden por ellos. Nosotros, y ahí esa franja de la abstención, claro, que se va uno en otro, y en estas son importantísimas. Claro, que siempre se genera un 50% de abstención. Ahora, yo, ¿qué he encontrado? Yo me siento muy contento con la respuesta, con el feedback que he encontrado de la gente. Porque la política hoy ha cambiado. La política se hace de forma más horizontal. Ya la gente, la ciudadanía no está dispuesta a asumir estos políticos endiosados que no tienen acceso a ellos, que no van a debate, que no van a paneles, que no interactúan, que no intercambian esas ideas que ellos están planteando para representar la ciudad. Y yo creo que la principal diferencia de una candidatura como nosotros es primero que esto es una candidatura que no tiene dueño, es decir, que no responde a intereses particulares, y que eso permite que podamos generar compromisos con todos, no con grupitos. Que se dijo en la actual fue muy visible, el compromiso económico. Totalmente. Y que además, yo creo que una de las grandes oportunidades que se perdieron en esta gestión. Ningún alcalde ha contado con el apoyo empresarial que contó la gestión saliente, que permitió realmente transformar esta ciudad para el beneficio de todos. Y además, una de las grandes diferencias es que esta es la única candidatura ciudadana. Es una candidatura que viene puramente del movimiento social, es una candidatura que se autofinancia, una candidatura que rinde cuentas de forma simultánea, o sea, en tiempo real, que ha construido una forma de hacer política totalmente distinta y que lo ha ido demostrando. Y eso yo creo que, sin embargo, nosotros tenemos los retos que se van a dar de cara a una cultura que siempre se impone, que es la cultura de la compra de votos, que es la cultura del clientelismo, que es la cultura de la extorsión, que es la cultura de la presión. Mucha gente que vive del Estado, pero que quisiera votar de forma diferente. Pero yo creo que el voto es secreto. Claro, pero nosotros estamos, sin lugar a dudas, en el momento de una crisis, que es donde lo viejo no termina de nacer y lo nuevo no termina. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Y yo creo que estas elecciones va a permitir yo considero esta elección como un parto para mí, porque muchísimas cosas que yo no conocía de mí, las he comenzado a aprender, las he comenzado a ver. He perdido muchas cosas, porque también he perdido un anonimato que yo siempre quise tener, pero que lo he perdido fruto de esto, pero que genera la oportunidad de que se renueve el liderazgo. El hecho de que yo esté aquí, de que nosotros hayamos podido luchar contra todas las trabas que nos han puesto, demuestra que la política en la República Dominicana ha comenzado a cambiar. Porque una candidatura como la mía ha tenido dos grandes retos. A mí la mayoría de la gente me pregunta, ¿pero por qué tú aspiras a alcalde? ¿Por qué tú no aspiras a diputado o a regidor?
Porque parecería, Tatiana, que una persona como yo no pudiera aspirar a una posición como la alcaldía, porque eso parece que está reservado como para un grupo muy selecto. Y nosotros hemos roto ese paradigma y hemos demostrado que sí, que podemos, que un ciudadano común y corriente que se responde a una forma diferente de ver la política, de ver la ciudad, puede cambiar y puede participar. Y además de eso, construir una propuesta que tenga primero el soporte técnico, es decir, que se haya preparado desde los planes que se han venido olvidando y soslayando aquí en los últimos 20 años, pero que también se haya construido desde la consulta ciudadana. Y eso yo creo que es la gran diferencia y la gran fortaleza de que es una propuesta que no está solamente pensado desde los aposentos con aire acondicionado, sino que se ha socializado y se ha enriquecido con los principales problemas que la gente tiene en el Distrito Nacional. Hablando de lograr mayorías, consensos, apoyo para estas elecciones y también luego las congresuales y presidenciales, eso lo entiende Bartolomé Pujals, pero también lo entiende el Partido Alianza País, lo entienden los demás aliados, personas que están apoyando, movilizando gente para estas elecciones. Sí, yo creo que nosotros... Mira, es una persona joven capaz, claro, que tiene derecho y bien ha sabido representar nuestros intereses. Sí, yo creo que, mira, Alianza País fue una organización que abrió sus puertas para que una candidatura, por ejemplo, yo no soy miembro de Alianza País, pero Alianza País permitió que nosotros como ciudadanos independientes pudiéramos participar. Yo soy miembro del País que Queremos, una organización que está todavía en búsqueda del reconocimiento. Ahora, generó la posibilidad de entender la necesidad de que ciudadanos participen, cosa que en otros partidos no se ha... En las elecciones pasadas más ciudadanos independientes participaron que en esta. Y en estas elecciones tiene la particularidad de que tiene el precedente muy cercano de Marcha Verde, que es una cantera de nuevos liderazgos, de nuevos rostros que han decidido ir a la política para cambiarla. Yo creo que hay un sentido de urgencia en la necesidad de que nuevos líderes vayan a las instituciones, porque aquí hay un problema democrático de fondo, y es que la relación entre representantes y representados se ha roto. Es la razón por la que yo estoy participando, porque yo me cansé de estar allá afuera reclamándole a gente que no quiere escucharme. Entonces, como no nos escuchan, nosotros decidimos ir a las instituciones. Decía Bartolomé, me cansé de elegir, ahora quiero ser elegido. Claro, y sobre todo yo veo esta candidatura también de una forma muy instrumental. O sea, yo represento a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que hemos decidido participar de una forma distinta. O sea, yo soy el instrumento que un grupo de gente utilizaron. Bueno, te tocó a ti, Bartolomé, tú eres el que tiene que participar y vamos a impulsarlo. Y eso yo creo que es la gran fortaleza de esta candidatura que también se ha construido. Una de las grandes fortalezas es el voluntariado que nosotros hemos podido construir desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista electoral, que participa en la política que nosotros estamos haciendo en esta propuesta de una ciudad para la gente. Que está el voluntariado y también las donaciones. Debemos hablar de que de manera transparente se ha colocado todo en la página de internet, en el sitio en internet, para que se puedan ver los gastos estimados, qué se pretende, qué se propone hacer con esas donaciones que se están recibiendo. Esto a febrero. Así es. Nosotros, no solamente en la página de bartolomepujal.com, que hay un... .org. Y también .com, tú llegas con cualquiera de los dos llegas, pero .com como el más comercial. Bien. Pero hay un Excel en tiempo real donde se ve el presupuesto que nosotros nos hemos planteado a febrero. Pero si tú vas a elpaisquequeremosrd.org, están incluso los estados financieros de todas las aportaciones y donaciones que nosotros recibimos en el proceso de creación del País que Queremos. Una de las reglas que nosotros teníamos era que no recibíamos más donaciones de más de $2,000 o $100,000. ¿Por qué? Porque había gente que quería donar más, pero quería controlar el proyecto. Y una de las premisas de un proyecto como esto es que esto es una candidatura que no tiene dueño. Claro, porque se compra el proyecto a través de... Entonces, aquí puede participar mucha gente para hacerlo. Y nosotros, además, también, con este acuerdo con Alianza País, como Alianza País es una organización que recibe fondos de la Junta Central Electoral, también Alianza País ha apoyado económicamente y parte del presupuesto que nosotros estamos presentando en nuestra página web es de aportaciones que nosotros hemos recibido de Alianza País como aliado para poder impulsar esta candidatura. No podemos desaprovechar tu presencia para también hablar de otros aspectos concernientes a lo municipal y a las elecciones. Hablábamos de que si se hubiese abierto la posibilidad de que el regidor fuera por un partido político distinto, el contrapeso sería mayor en el gobierno local. Claro. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, cuando tenemos en abril pocos días para que el posible alcalde apoye o no una candidatura presidencial, es otro tema importante a mencionar. Tu apreciación, tus reflexiones con relación a eso, Bartolomé. Mira, yo creo que nosotros
tenemos que generar una reforma institucional para eliminar también el tema del voto de arrastre en materia de regidor. Ahora tenemos un avance de que el regidor tiene que fajarse a trabajar, Sí. porque ahora hay un voto preferencial. Sin embargo, eso impide que se van a dar situaciones de que puede que un regidor saque 5.000 votos, pero si el partido no obtuvo la cantidad de votos que necesitan esa circunscripción, puede que entre un regidor de otro partido que sacó 400 votos, y eso no es democrático. Y eso impide que ciudadanos independientes, por ejemplo, puedan ir a la sala capitular a servir de contrapeso en eso. También yo creo que tiene que haber una reforma porque en lugares como España, por ejemplo, el candidato a alcalde es el primer regidor. En todo caso, si el partido de ese candidato a alcalde no pasa, el alcalde entra como regidor a la sala capitular. Es decir, si yo obtengo una cantidad de votos importantes, Sí. yo tendría que tener la posibilidad de poder entrar por lo menos como regidor a la sala capitular para yo servir de contrapeso y que se pueda tener una representación plural de todos los votantes. Si yo no obtengo la mayoría de votos, se desechan esos votos que obtuvo la boleta de Alianza País encabezada por Bartolomé Pujals. Ahora, yo creo que lo del voto preferencial nos permite a nosotros una ventaja para la ciudadanía porque ni tú ni yo conocemos nuestros regidores y nosotros estamos en la zona roja de la información. Entonces eso ahora provoca que los regidores tengan que salir a presentar una propuesta, cuáles son los ejes que van a defender, porque un regidor es como un mini diputado. Claro. Entonces también eso permite diferenciar de que estos regidores que comenzaban a construir canchas como si fueran alcaldes, sino que su labor es de representación. Y yo creo que otro avance que tenemos que nosotros plantear a partir de febrero, que esto es una reforma más grande, es que los regidores sean por barrios, por zonas. Es decir, si tú vives en el Evaristo Morales, si tú vives en Piantini, si tú vives en Mejoramiento Social, el regidor tiene que estar asignado en esa zona para que tú tengas a quién poder exigirle ese voto, para quien tú puedas exigirle que represente realmente los intereses tuyos en la sala capitular. Y yo creo que más allá de eso, hay una oportunidad para que la ciudadanía pueda, a diferencia de las otras elecciones, elegir de forma más directa quiénes van a velar por sus intereses. Esto, luego de abril, hacia las presidenciales, ¿cómo piensas que pudiera Bueno, yo creo que influir? eso tiene un peso importante porque ahora los partidos... Digo, para el que no repite, Claro, salvo eso los partidos diferentes tradicionales, si tú te fijas, han utilizado las elecciones municipales para ellos mismos promoverse. Vemos caravanas, una cosa inverosímil de que un candidato a alcalde, que uno de los principales retos que tiene es el tema del tránsito, esté haciendo caravana para entaponar la ciudad. Pero esa caravana... Y llenándola de material promocional por todas partes. Esa caravana, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Quién tiene principalía? Los candidatos presidenciales. Porque se está viendo la ciudad de Santo Domingo, en este caso, o los municipios, como parte de un pastel, porque los partidos tradicionalmente, y lo están demostrando en estas elecciones, no tienen una visión frente a la ciudad, sino que las ciudades siempre son vistas como piezas electorales. Yo creo que va a tener una importancia fundamental, lo está entendiendo el partido oficialista y lo está entendiendo la oposición, porque eso va a determinar, imagínate, si el PLD, en este caso ganaría la capital, asume el 24 de abril, que es el día de los municipios, eso tiene un efecto de que 4.600 millones de pesos en el país que vivimos puedan impactar en las elecciones que son el mes siguiente. O sea que yo creo que eso además le da un protagonismo a la ciudad, a los municipios, por eso yo siempre fui de los que abogué porque estas elecciones fueran diferenciadas, para que el efecto arrastre no se impusiera y para que provocara que nosotros, los que estamos aspirando a representar esta ciudad, podamos presentarle a la gente una visión de la ciudad, que nunca se ha hecho. Es bueno mencionar que Bartolomé utiliza ejemplos de otras latitudes porque ha tenido formación y oportunidad de hablar con colegas y personas involucradas en política partidista que muestran las mejores prácticas. Bartolomé, ya no tenemos tiempo para esta entrevista, quisiéramos 2 horas para compartir contigo derecho público, democracia, participación social. Ahora bien, de no resultar, que puede ser, es una posibilidad, ¿seguiría fortaleciendo su carrera política para un cargo electivo Bartolomé Pujals? Sí. ¿Seguiría en la política partidista? Claro. Sin lugar a dudas, yo digo que la propuesta nuestra sirve para 2 cosas, o para transformar la ciudad o para defenderla en caso de que nosotros ganemos. Y nosotros vamos a seguir... y están trabajando para ganar, claro, obviamente. Claro, impulsando esta propuesta, y lo hemos dicho, en los lugares donde hemos generado compromisos con la ciudadanía, si nosotros estos compromisos no lo ganamos, vamos a seguir organizando a la gente de la capital para que quien gane
tenga que cumplir con estos compromisos que se ha comprometido en su plan de gobierno, pero que nosotros también lo hemos planteado en el nuestro como una necesidad compartida para la ciudad de Santo Domingo. Y hago la pregunta porque he escuchado de otros decir, bueno, pues le pasamos el programa, pero tienen que cumplirlo. Claro. De manera que bienvenidas esas propuestas de todos y todas las candidatas que están trabajando para transformar la República Dominicana. Bartolomé Pujals, gracias por estar con nosotros. En Así las Cosas nuevamente, el espacio es tuyo. Queda abierto para los mensajes, reflexiones, denuncias que tanto necesitamos en un sistema no político, un sistema de medios de comunicación que muchas veces guarda muchas cosas. Así que no es la propuesta. Candidato por Alianza País a la alcaldía del Distrito Nacional. Éxitos, a seguir trabajando. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y te veremos engrosar esa carrera política porque lo mereces. Después de la publicidad, continuamos. Este próximo 16 de febrero del 2020, la ciudadanía tiene el derecho y el deber ciudadano de elegir a nuestras autoridades municipales. Pero, ¿sabemos a quiénes? En este espacio hemos presentado 3 entregas con las propuestas de distintos candidatos y candidatas. Sin embargo, en las elecciones del próximo domingo 16 de febrero estaremos eligiendo entre 17.357 aspirantes que, según datos de la Junta Central Electoral, han sido inscritos de manera oficial como postulantes a ocupar los puestos disponibles desde las alcaldías, vicealcaldías, regidurías, los y las vocales y las direcciones de los distritos municipales de toda la geografía nacional. Desde Altamira en Puerto Plata hasta Villahermosa en La Romana, nos toca hacer el ejercicio ciudadano de elegir a las autoridades más cercanas y al pueblo, a ese pueblo llamado a elegir las autoridades municipales. Ojo con esto, este proceso electoral impone sus novedades. Por ejemplo, es la primera vez en que las y los aspirantes a las distintas regidurías serán electos por el voto directo, es decir, que en manos del electorado reposa la decisión de elegir a los regidores y vocales, situación que otorga más fuerza de elección al votante. Esta medida fue aprobada por la ley número 157-13 y trajo como resultado la eliminación de la mala práctica partidista de colocar alegremente a dirigentes cualesquiera en las posiciones de regidores y regidoras como se acostumbraba. Ahora bien, para quienes aún tengan la inquietud del sistema a ser utilizado en estas elecciones municipales, les recordamos que el Pleno de la Junta Central Electoral colocó a disposición de la ciudadanía en su sitio en Internet el protocolo a ser utilizado. Este establece las demarcaciones que contarán con voto automatizado y explica que las mismas también tendrán el conteo manual. El criterio de selección de estas demarcaciones es simple. Contarán con voto automatizado y conteo manual aquellas en donde se escogerán 13 o más regidores o regidoras y sus suplentes. El proceso de votación es muy simple. Las y los ciudadanos se dirigirán a su recinto electoral con su cédula de identidad en mano. Luego de verificar su número de mesa, podrán acceder por orden de llegada. Se dirigen al delegado o delegada de su mesa, presentan su documento y aquí se escanea su huella para validar su identidad. Pasan a la cabina de votación, seleccionan a la candidatura de preferencia a la alcaldía, luego a la regiduría, validan su voto e imprimen su boleta para ingresarla en la urna. El paso final es la devolución de su cédula y así habrán culminado su proceso de votación. Es importante recordar que el próximo domingo 16 de febrero del 2020, el horario de votaciones será desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, conforme lo establece el artículo 218 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la 15-19. El electorado que presente alguna discapacidad podrá ejercer su derecho al voto con asistencia de algún familiar o persona de su confianza, siempre con la autorización del presidente del colegio electoral, conforme lo establece el artículo 226 de la misma ley. Y se dará estricto cumplimiento al entintado del dedo índice de la mano izquierda de los votantes y, a falta de este, cualquier otro, en cumplimiento con el artículo 225. Este 16 de febrero, tu voto cuenta. La democracia la construimos entre todos y todas y es un compromiso ciudadano al que debemos acudir. La ciudadanía conoce las necesidades de su comunidad
Y es precisamente por esto que debemos elegir a las autoridades que consideramos más competentes para asumir estas responsabilidades. Hoy, el reto es superar los índices de abstención electoral que se han presentado antes. La política está cambiando y el electorado debe hacerlo también. Demos ese ejemplo a las presentes y futuras generaciones, a la ciudadanía dominicana. Promovamos una cultura democrática de participación masiva como forma de vida. Votemos.